Bueno chicos, vamos con un nuevo tutorial, en este caso el trabajo práctico número 8. Continuamos con los estadísticos de descentralización, media, mediana y moda, pero en este caso vamos a trabajar con intervalos, por lo tanto difieren las fórmulas, ¿sí? Bueno, ustedes observen que sobre la pizarra coloqué una tabla de frecuencias en donde es el ejemplo número 1 del práctico. ¿En qué consiste esto? En la cantidad de horas que estudiaban los estudiantes antes de un parcial de estadística. Bueno, entonces ustedes observen, acá aparecen los intervalos, ¿sí? De 0,4, 4,8, ¿sí? Y así sucesivamente. Aparecen corchetes y paréntesis, los corchetes incluyen al número. ¿Eso qué significa? Si un estudiante, por ejemplo, estudia 12 horas antes de un parcial de estadística, se coloca en este intervalo, ¿sí? Si un estudiante, no sé, estudia 4 horas, se coloca en este intervalo. Por lo tanto, el corchete incluye y el paréntesis no. Bueno, va a aparecer en la tabla de frecuencias una columna nueva que se la denomina marca de clase y yo la coloqué como x1. ¿Qué es la marca de clase? Es el promedio del intervalo, ¿sí? ¿Cómo calculo el promedio? Sencillo, sumo los extremos del intervalo y lo divido por 2. Bueno, después frecuencia absoluta, relativa, porcentual, frecuencia absoluta acumulada, ya lo veníamos viendo, ¿sí? Bueno, ¿cómo se calcula la media aritmética? Es la sumatoria entre el producto de la marca de clase y la frecuencia absoluta sobre la cantidad de datos de la muestra. 2 por 3, más 6 por 5, más 10 por 6, más 14 por 4, más 18 por 3, todo eso dividido 21. El promedio me da 9,81. Obviamente eso significa la cantidad en promedio de estos 21 estudiantes que estudian antes de un parcial de estadística son 9 horas,81. Bueno, vamos con la moda. Me cruzo por acá. La moda era el valor que se repetía con mayor frecuencia. Pero en este caso, al no tener un valor que se repita con mayor frecuencia porque son intervalos, tengo que aplicar esta fórmula. ¿Sí? Aparecen varios datos dentro de la fórmula, pero no se asusten, ¿sí? Esto significa el límite inferior donde se va a encontrar la moda, más la frecuencia absoluta donde está la moda, menos, ¿sí?, la frecuencia absoluta del intervalo anterior al que se encuentra la moda, sobre 2 veces la frecuencia absoluta donde se encuentra la moda, bueno, menos, ¿sí?, la frecuencia absoluta de un intervalo anterior al que se encuentra la moda, menos la frecuencia absoluta de un intervalo siguiente al que se encuentra la moda, por la amplitud del intervalo, ¿sí? Entonces, miren, vamos con los datos. Lo primero que tengo que saber es dónde se ubica la moda. El intervalo modal es este que marqué yo acá en amarillo. ¿Por qué este es el intervalo modal? Porque es el intervalo que se repite con mayor frecuencia. Entonces, yo sé que la moda va a estar acá, entre 8 y 12. Bueno, el límite inferior es 8, ¿sí?, de ese intervalo, más la frecuencia absoluta donde se va a encontrar la moda. ¿Quién es la frecuencia absoluta donde se va a encontrar la moda? 6. Perfecto. Menos la frecuencia absoluta de un intervalo anterior donde se encuentra la moda. Un intervalo anterior es este, 5. Sobre, bueno, 2 veces la frecuencia absoluta donde se encuentra la moda, 2 por 6, menos la frecuencia absoluta de un intervalo anterior al que se encuentra la moda, menos, ¿sí?, la frecuencia absoluta de un intervalo siguiente al que se encuentra la moda. Es 4, ¿sí? Acá yo sé que se va a encontrar la moda. Un intervalo anterior es este, un intervalo siguiente es este, ¿sí? Por la amplitud del intervalo. Bueno, la amplitud del intervalo, obviamente, si el intervalo va entre 8 y 12, la amplitud va a ser 4. Bueno, después son cuentas, ¿sí? 6 menos 5 me da 1, 2 por 6, 12, menos 9, 3, ¿sí? 1 tercio por 4, recuerden separar en términos, 1 tercio por 4 me da 4 tercios, 8 más 4 tercios, 28 tercios, lo divido y obtengo la moda, 9,3 periódico. Bueno, obviamente el resultado me tiene que dar dentro del intervalo. Acá me dice entre 8 y 12, 9,3 periódico, está perfecto. Bueno, y vamos con la mediana. La mediana es el valor que ocupa la posición central. Por ende, lo primero que hago es encontrar la posición donde se va a encontrar la mediana. Recuerden que para encontrar la posición tenía que fijarme en los datos de la muestra, si era par o impar. En este caso es impar, porque es 21, y trabajo con esta fórmula para encontrar la posición central. 21 más 1, 22, 22 dividido 2 me da 11. Este dato es muy importante porque otra vez voy a buscar dónde se encuentra el intervalo donde va a estar ubicado la mediana. ¿Dónde busco esto? En la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Miren, acá tengo la frecuencia absoluta acumulada, el 11 no me aparece, entonces, ¿cuál va a ser el intervalo donde se encuentra la media? Uno siguiente al 11, ¿cuál es? El 14.
Otra vez me coincide que el intervalo de la mediana va a ser este, de acá. Generalmente coinciden que la moda, mediana y moda van a coincidir en el mismo intervalo. No siempre es así, obviamente. Bueno, y la fórmula. Otra vez aparece el límite inferior del intervalo, la amplitud del intervalo, n es los datos de la muestra, y ojo acá, esta f mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Y me dice que me tengo que fijar en la frecuencia absoluta acumulada de un intervalo anterior a donde se encuentra la mediana. Bueno, sobre la frecuencia absoluta del intervalo donde está la mediana. Bueno, empiezo a reemplazar. Límite inferior, obviamente es 8. La amplitud del intervalo, obviamente es 4. N era 21, 21 sobre 2. Menos, y ojo acá, me dice la frecuencia absoluta acumulada de un intervalo anterior al que se encuentra la media. Este es el intervalo donde se va a encontrar la media. La frecuencia absoluta anterior de un intervalo es este, es 8. Que lo coloqué acá. Sobre, bueno, la frecuencia absoluta donde se encuentra la mediana, que es 6. Y a partir de ahí son cuentas. 21 dividido 2 me da 10,5. Menos 8 me da 2,5. Separo en términos. 2,5 dividido 6 por 4 me da 1,6 periódico. Y después sumo. 8 más 1,6 me da 9,6 periódico. Obviamente el resultado me tiene que coincidir dentro del intervalo donde habíamos dicho que se iba a encontrar la mediana, que es entre 8 y 12. Bueno, sé que es más complejo porque las fórmulas difieren, aparecen varios valores, pero ustedes tienen todo denotado en el trabajo práctico qué significa cada una de las siglas donde se encuentran las fórmulas. Bueno, recuerden cuando empiecen a hacer el trabajo, consultarme, ¿sí? Yo estoy para ayudarlos. Bueno, nos vemos pronto.